Hola, ¿qué tal? Ante todo, bienvenidos. Vuelvo a agradecer al municipio por este espacio hermoso que se abre de encuentro y de reflexión. En primer lugar voy a presentar al primer proyecto. El título del mismo es Cursadas Diferenciadas de Inclusión. Patricia Peña viene de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es especialista en currículum y prácticas escolares en contexto, es licenciada en Educación, profesora de Historia y Geografía y es supervisora del nivel secundario de la Ciudad de Buenos Aires. Le voy a dar la palabra a ella para que nos cuente un poco la experiencia. Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero decirles que estoy muy contenta de estar acá. Es un placer, es un orgullo, es una esperanza que todavía, o que se hagan estos congresos, estos lugares donde podemos todos poner palabra. Y quiero, en el nombre, como militante gremial, en el nombre del Sindicato de Unión de Trabajadores de la Educación, solidarizarme con los compañeros de Tierra del Fuego que en este momento están sufriendo un atropello importante al no haber considerado este congreso como una oportunidad para presentar el trabajo que los docentes de esta isla están realizando y que vale la pena ser escuchado. Bueno, me cuesta estar sentada, así que me voy a parar. La experiencia que yo les quiero relatar es una experiencia de una escuela, la de menos 5 del 15, que tiene un nombre muy representativo, Monseñor Enrique Angelelli. Para quienes no conocen, el Monseñor Enrique Angelelli fue un sacerdote mártir de la dictadura militar, preocupado sobre todo por los más pobres, por mejorar la vida de los más pobres. Así que nuestra escuela, que no es casualidad, está en un barrio periférico de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene un barrio en zona norte. A ver, estamos ahí, pasame la otra. Ahí está. Donde está marcado con rojo, esa sería la ubicación geográfica del barrio de Saavedra. El barrio Mitre es una barriada popular, los sociólogos lo denominan un metabarrio, o sea, un barrio adentro de otro barrio, que tiene las características de cualquier barriada popular, que está vulnerada, desocupación, ¿sí? Y es un barrio que se inunda. En el 2013 murieron 3 personas ahogadas en plena ciudad de Buenos Aires, adentro del barrio, ¿sí? Tiene violencia institucional, o sea que muchos de nuestros pibes, lamentablemente, tenemos que decir que hoy no están o que están presos, ¿sí? A veces injustamente, sin juicios justos, por así decirlo. También tiene estas cosas hermosas que es la Barra Brava de Platense, ¿no? Y el Club de Platense, que le da una identidad y una fuerza a la escuela y a nuestros pibes increíble. El centro comunitario del barrio, está una referente barrial, Marta Carrizo, que nos presta el barrio y el centro comunitario para nuestro taller de panadería, para lograr la retención. Nuestros pibes tienen un taller de panadería que sale como proyecto de nuestra escuela. Y las juntadas que hacemos siempre para mejorar la vida de todos los que estamos y amamos este barrio. Hay algo que tiene que ver con el contexto. No hay escuela que pueda funcionar bien y que pueda realizar inclusión si no conoce y si no toma en cuenta el contexto en donde se encuentra, si no interactúa con la comunidad. Y ese contexto
es un contexto de vulnerabilidad. Y ustedes saben que en los barrios más pobres lo que más hay son chicos ¿y qué? Y jóvenes, en los barrios populares. Podemos pasar la diapositiva. Estos son nuestros pibes y nuestras pibas, ¿eh? Alumnos padres, alumnas madres, cartoneros, algunos pibes en situación de calle, pero todos tienen algo en común que los hermana, y es que todos quieren un futuro mejor para ellos. O sea, vienen a la escuela, los pibes entran a la escuela, ¿sí? Y van, porque la escuela sigue siendo el lugar donde hay esperanza de cambio, hay esperanza para estar mejor. Y en este sentido, retomo algo que decía Flavia hoy que me encantó cuando dijo, ¿qué se hace con los pibes, no? Los chicos en la calle, los jóvenes en la calle, la escuela tiene que hacer algo. La escuela es el lugar donde hay que hacer algo por estos pibes. En la ciudad de Buenos Aires tenemos la reforma educativa de la nueva escuela secundaria. Nueva escuela secundaria que cuando uno la empieza a ver parece que estuviera en 1880 y que va a llegar el general Roca a poner, no sé, o Sarmiento, más que Roca, llega Sarmiento a poner el currículum escolar. Eso hace que el formato no se mueva, quede todo igual. Y nuestros pibes, que tienen grandes dificultades para venir a la escuela, les cuesta quedarse, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasaba a nosotros? Nosotros veíamos que pasaban cosas, como por ejemplo, ¿no? Yo llegaba a principio de año y decía, che, pero este pibe, ¿no es la tercera vez que está en segundo año? Sí, me decían los profesores, no puede estar con pibes de 14 años, de 13 años, ya tiene 17. Y ese alumno o esa alumna, ¿qué pasaba? A mitad de año se iba, porque no resistía más este castigo divino de la escuela. Viste, te llevaste 3 materias, pero igual tenés que dar las demás, volvélas a repetir. Claro, no hay nadie que aguante eso. Por lógica, se empezaban a ir de la escuela y empezaba, por más que nosotros quisiéramos y los ayudáramos, empezábamos a ver que no podíamos retener a los pibes adentro de la escuela. Y cosas que los pibes nos decían. Por ejemplo, las percepciones, ¿vieron que tienen los alumnos? Dicen, dile, a mí la cabeza ya no me da, no me da la cabeza, yo no puedo, esto no es para mí. Y la clásica, no, si repito, me voy. Y se iban de la escuela. Y en realidad lo que pasaba es que en la escuela hay profesores que quieren a los pibes y eso es esencial. Para poder trabajar con adolescentes y jóvenes que a veces nos sacan de quicio, los tenemos que querer. No hay forma, ¿no? Hay que quererlos y comprenderlos y hay que intentar algo. Ayer Philippe Miret decía, lo anoté para no olvidarme porque ya estoy grande y bueno, me olvidé las cosas. Decía, el educador debe ser ambicioso, no puede dejar a nadie al borde del camino. Bueno, estos pibes y estas pibas estaban al borde del camino. Y nosotros somos ambiciosos, no queremos que se caigan, no queremos que se lastimen. Queremos, o que si se lastiman, que se lastimen lo menos posible y que les sirva para aprender y para seguir. Entonces, nosotros empezamos a mirarnos. Decimos, claro, la propuesta curricular es un espanto, los pibes se duermen. Otra vez al aula, recreo, aula, recreo, aula. Repetiste más de 3 materias, te tenés que ir. De más, y acá se los digo, que está a decir que en la escuela jamás nadie repitió por 3 materias, repetían históricamente con 6 o 7, seguían dando las materias durante el año.
Siempre se trató de tener proyectos de retención en esta escuela. Sin embargo, no estaban dando resultados. Había algo que no estaba bien. La propuesta curricular nos hacía ver también, y el formato sobre todo, que la escuela no tiene un formato amigable para los pibes y para las pibas. Y empezamos a pensar, si los pibes se van de la escuela, y las pibas, ¿no? Cuando los pibes y las pibas se van de la escuela. Pero al otro año vienen, quizás tipo marzo, abril, y le decían a un preceptor, che, Omar, escúchame, ¿no puedo volver a abril? Y nosotros le decíamos, bueno, dale, entra. ¿Pero qué le pasaba a ese pibe? Entraba y no enganchaba nada. Con lo cual, el conocimiento, el aprendizaje, que es lo que en definitiva un joven viene a buscar a la escuela. La escuela es el lugar donde se viene a aprender. Y se viene a aprender cosas que ellos saben que no pueden aprender, ni en la calle, ni en la cancha. O sea, la escuela de la vida ya la tienen. Pero esa no le enseña cosas que se les enseña en la escuela, en la escuela en la que nosotros estamos, digamos. No. Entonces, nosotros lo que pensamos es, no le estamos garantizando el derecho, los estamos incluyendo. Y acá también retomo lo que decía Philippe Mieres, ¿no? Si yo le digo, bueno, vamos todos adentro, entran todos dentro de la escuela, sí, ya están todos adentro. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Los dejamos adentro? Se van. Porque si no les damos lo necesario para que puedan aprender, como también decía Flavia hoy, para que el conocimiento, ¿no? Tenga sentido, ¿no, Flavia? Después, si no me... después me lo repetís. Entonces dijimos, tenemos que garantizar el derecho a los pibes. Se tienen que quedar, tienen que aprender. Porque si yo a un pibe lo dejo dentro de la escuela y no le enseño, el pibe no aprende, lo estoy estafando. Y la suerte de la escuela es que los profes pensaban así, que no es común, pero íbamos todos más o menos por el mismo camino. Y ahí aparecieron estas dos resoluciones, la 94 y el 83 el 84 y la 93 del 09, las resoluciones del Consejo Federal de Educación, que habilitan a garantizar los derechos, que en definitiva es incluir. ¿Cómo? Modificando las trayectorias escolares para que aquel pibe que tenga algún problema pueda estar en la escuela. Una alumna madre, tiene que el pibe se le enferma. Chau, te quedaste libre, ya está, no viene más. No, está bien, vamos a ponerla. No te quedas libre. Muchas escuelas ya no dejan libre a las alumnas madres porque se toman los días para que los pibes puedan, para poder cuidar a sus hijos, digamos. Ahora, cuando vuelve y se perdió todo lo que se dio en las materias, no entiende nada, siente que no puede, de verdad, esa percepción que veamos en la diapositiva anterior, siente que no puede, que no es para ella, que la cabeza no le da y abandona la escuela. Entonces, el artículo 103 habla de fortalecer estrategias de aceleración y o formatos específicos de escolarización para alumnos con sobreedad, trabajadores, madres y padres, adolescentes, poblaciones migrantes, adultos repitentes con discapacidades transitorias o permanentes, entre otros. O sea, para todos los que necesiten, tiene que haber un formato, no sé si para cada uno, pero sí tienen que existir formatos distintos para que todos puedan aprender. No es solamente estar en la escuela, sino es estar en la escuela y aprender. En realidad, pasa a la otra. El objetivo de las cursadas de aprendizaje es esa, que las trayectorias escolares puedan cambiar la vida de los alumnos, de las personas que están ahí. Que no se convierta en más de lo mismo, ¿no? Que no sea lo mismo, tenía que ser algo distinto, porque lo mismo o algo parecido y los hacía fracasar.
había que quitar el estigma de la repitencia. No se repite, ¿sí? Y avanzar en el conocimiento con otros tiempos. Lo más importante que nos planteamos todos los docentes de la escuela era reconocer la diferencia de los pibes, pero no la diferencia como déficit o generar algo compensatorio, sino poder responder a la necesidad de cada uno, a la subjetividad de cada uno, a lo que cada uno fuera precisando, y era como desestructurar en el medio de la estructura. Porque claro, del otro lado, ¿quién está? El gobierno de la ciudad, con la ANES, volver al pasado, ¿no? Y llevar adelante un proyecto que intente desestructurar eso no es tarea fácil. Bueno, sí. Entonces empezamos en el 2014. En el 2014 hicimos un aula de avance y no fuimos justos cuando pusimos la bibliografía en el abstract, porque la verdad que lo sacamos, Flavia, de tus lecturas tus trabajos sobre los tiempos escolares. Hoy hablaste algo también sobre los tiempos escolares, ¿no? La cronometría, ¿no? Escolar. Cronología, ahí me corrige. En el 2014 y en el 2015 dijimos, bueno, donde teníamos la mayor repitencia era con las pibas de primer y segundo año. Entonces armamos un aula de avance, que de afuera se podía ver, porque era los repitentes, pibes con problemas con la ley, alumnas madres. Uno entraba a ese aula y los profesores entraban y decían, chau, me voy. No podían, era terrible. No, era muy difícil por la heterogeneidad de conocimientos que había. Y de situaciones de vida. Lo contextual siempre está presente. Bueno, ¿qué pasaba? No sé si a ustedes les pasa en la secundaria. ¿Cuántos son de secundaria acá? Bueno, ¿llegan temprano los pibes a la escuela? Yo pensé que era la única escuela. Nada. Primera hora, el profesor, con suerte, vieron que a veces los profesores tampoco. Primera hora. No había nadie. Entonces dijimos, acá si los pibes no vienen a la mañana, hay que ponerles otro horario. Entonces le pusimos el aula de avance desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Venían. Miren qué cosa. Vieron que el que madruga Dios lo ayude. Ese es un refrán solamente para soportar tener que levantarse a las 6 de la mañana con 2 grados bajo cero y tener que ir a la escuela. Entonces, pusimos ese horario. Y el aula de avance era un aula más. No era un aula diferenciada donde estaban los que no sabían. No, era un aula más de la escuela. Nuestros pibes iban al comedor con los otros compañeros, las excursiones, la salida, todo lo mismo. ¿Dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba en los modos de enseñanza. Y en el mismo año había pibes de cuarto y quinto que no terminaban y que dejaban. Esto como que, bueno, llegué a cuarto, ya está, ya dejé. Como haber llegado a quinto, ¿no? Era una hazaña llegar a cuarto año. No nos permitieron hacer aula de avance, y no sé por qué, por la verdad que no pusieron un peso para hacerla, fue todo con un gran esfuerzo de los docentes. Y los chicos tenían que venir a la tarde. Nosotros les decíamos, miren, a la tarde no va a venir nadie, a cursar a la mañana y venir a la tarde a rendir las materias que deben, no viene nadie. Dicho y hecho, ese proyecto de trayectos posibles para los pibes fracasó. No pudieron cursar a la tarde y rendir, cursar a la mañana, venir a la tarde y rendir las materias, era demasiado. No se podía porque nunca se tuvo en cuenta del gobierno la condición contextual de nuestros alumnos. En el 2016 y 2017, como ya no teníamos nada de recursos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Teníamos horas de profesor por cargo y le hicimos a los chicos de tercero, cuarto y quinto año como unas cursadas donde ellos venían en el momento en que estaba el profesor, como una suerte de tutoría académica, que lo iban orientando con un día en el medio para que pudieran hacer un trabajo más autogestivo.
y bueno, y esos pibes muchos de ellos pudieron terminar la escolaridad o ir avanzando en el aprendizaje. ¿Por qué aula de avance? El aula de avance era un 2, en un principio le pusimos 2 por 1, después pasó el tiempo y esa frase era poco feliz, entonces ahora la llamamos 2 en 1. Ahora después les voy a explicar en qué consiste. Y este año, en el 2018, ya con datos, todo esto tiene datos estadísticos adentro de la escuela, cuáles son los pibes con sobreedad, cuánta cantidad tenemos de alumnos que están con dificultades y que necesitamos, o que están a punto de dejar la escuela y que necesitamos que empiecen a aprender. Bueno, se hace solamente con los chicos de segundo año. El 2 en 1 es que, por ejemplo, un alumno que repitió 2 veces segundo tendría que estar en cuarto año, ¿no? Bueno, ¿qué hace? Hace segundo y tercero juntos y pasa a cuarto. Pero supongamos que no alcance, que no llegue, cada uno tiene sus tiempos, sus modos, a aprender todo o a tener todos los conocimientos que le dan falta para que en cuarto pueda continuar, para que no sienta cuando llega a cuarto que no entiende nada. No importa, todo lo que se aprendió, y ahora vamos a ver por qué pueden aprender más, le alcanza para no repetir, para pasar a tercero. O sea, el alumno no repite, igual pasa de año. Y ahí vamos rompiendo el estigma de la repitencia, ¿no? Resultados, la retención fue del 75%. La repitencia 0, nadie repitió, nadie repite en el aula de avance. No se acelera, se avanza. Hay una diferencia importante entre acelerar y avanzar. Ellos avanzan en el conocimiento, saben que lo que no se negocia es lo que se aprende. Algunos de los pibes siguieron en la cursada diferenciada del otro año, la que les expliqué del 2016-17, y terminaron en quinto con el aula de avance y la cursada diferenciada. Y otros terminaron quinto año en el 2017. Los trayectos posibles, cero retención y 100% de abandono. Fue para nosotros, la verdad que feo, pero bueno, es lo que fue. No dio resultado eso. ¿Bien? Seguimos. Y acá entonces hablamos de multiformato. Multiformato de trayectorias. Un preceptor dijo, ¿por qué los pibes no pueden andar en la escuela, llegar a quinto por diferentes autopistas? Y es verdad, son diferentes caminos para llegar a lo mismo. ¿Qué es lo que posibilita el multiformato de trayectorias? Se adapta a cada institución. Cada institución puede pensar la cursada que contextualmente se adapta a la población. Permite que el pibe no se tenga que ir a otra escuela para poder seguir estudiando. Generalmente los pibes de los barrios más carenciados, más populares, dejan la escuela y no van a otra. ¿Sí? Se acabó la escuela. Entonces, en la propia escuela donde hay anclaje, siguen con los mismos compañeros, tienen identidad, se sienten contenidos, donde la palabra circula, es algo que tiene que circular siempre, donde la escucha tiene que existir, el pibe se puede quedar en su escuela, no tiene que perder identidad, no tiene por qué. Garantiza la libertad de trayectorias escolares, si un pibe quiere hacer o le sirve, va al aula de avance. Hay algunos que te dicen, no, yo no quiero hacer 2 en 1, prefiero repetir. Bueno, dale. Otros te dicen, yo prefiero la cursada con tutoría. Bueno, vamos. ¿Sí? El objetivo es el mismo, es terminar la escuela y aprender. Bueno, solamente diversifica los trayectos, no condiciona la trayectoria escolar, y por ahora no modifica la estructura del sistema. Ojalá pudiera ese formato del que hablaba por defecto Flavia, se pueda modificar en algún momento. Uno siempre tiene la ilusión, no sé si será posible, pero hay que intentarlo. Bueno, pasamos. Preguntas. Uno lo dice así rápido, lo explica en una ponencia, genial, me sacaron fotos, pero la verdad es que es difícil esto. No es algo sencillo. Pasan muchas cosas detrás para lograr que esto suceda, que el aprendizaje suceda, porque cuando hay algo nuevo hay que adaptarse, hay que poder apropiarse, no solamente los alumnos, sino los docentes
y la comunidad, los padres, ¿sí? Bueno, ¿puede ser la solución el multiformato para empezar a evitar la repitencia, la deserción, el desgranamiento? Puede ser, no sé si la solución o quizás una herramienta más que sirva. Son las preguntas que uno se va haciendo, ¿sí? ¿Cómo se puede mejorar? Si se puede instalar como política educativa, sería un ideal, pero bueno, hay que soñar, ¿no? Si se puede lograr la sistematización de contenidos en una currícula tan estructurada, ¿no? Y tan tendenciosa, y si se pueden acostumbrar los alumnos, sobre todo estas autopistas internas que parecen caóticas, pero que finalmente no lo son, simplemente son otros caminos para llegar. La que viene. Pero ahí tiene que haber, acá, a ver, ¿podés? Ellos son mis compañeros y sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Yo soy vocera nomás. Pero no tiene voz. Los chicos. Y la inclusión real no es solamente una cuestión pedagógica, sino que es una opción política. Y también porque en lo profesional y en lo personal me permitió poder ver la educación de una manera distinta y con una opción real. Me llamo José, soy de la cursada diferenciada cuarto y quinto. Y nada, quería decir que la cursada me sirvió bastante, ya que yo trabajaba y se me hacía imposible venir todos los días a las 7 de la mañana porque salía tarde. Y ahora estoy terminando la escuela sin ningún problema. Sí, totalmente sí. Cuesta muchísimo, pero para los pibes es muchísimo. Y vale la pena hacer el esfuerzo, aunque sea uno salga adelante, vale la pena. Hola, mi nombre es Febe Chacón, soy profesora de biología en la Escuela Monseñor Angelelli. Digo sí a cursada diferenciada porque es un espacio de inclusión social y pedagógica para los chicos que lo necesitan y es un tremendo desafío para los profesores que trabajamos en esta cursada. Sí. Yo digo que sí porque me ayudó a aprender más rápido cosas que necesitaba aprender para pasar más rápido a él. La posibilidad de tener acceso a cursar materias y a avanzar con la escolaridad, pero con un formato que no es el que habitualmente estamos acostumbrados a ver en la escuela. Pero sí, por supuesto, creo que se tendría que profundizar en esta escuela y en otras escuelas de la ciudad. Sí, totalmente que sí, sobre todo porque es una forma de incluir a todos esos chicos que están a punto de perder la escolaridad. Yo digo que sí porque es un estudio que te ayuda muchísimo a seguir hacia adelante y alienta a todos los pibes que van a hacer la cursada diferenciada, que ayuda muchísimo. Para no dejar a los chicos fuera del sistema, es una oportunidad increíble. Me parece que las oportunidades hay que hacer a los pibes y el sistema formal ya no va más. Cursada diferenciada, sí. Bueno, luego de nuestra experiencia en cursada diferenciada de inclusión, creo que es un proyecto muy potente que le va a permitir a los pibes la terminalidad secundaria y la inclusión en el sistema educativo en forma real. Me parece un formato excelente y apuesto a que sí. Que el aplauso sea para ellos, que se las bancan todas, que las piensan todas y que podemos trabajar en conjunto. Gracias a ustedes por escucharme. Hola, buenas tardes. Yo soy Flavia Terigi, por las dudas, no se dieron cuenta. Gracias. Vamos a hacer un poco de magia ahora. Vamos a hacer magia porque a mí me tocaba comentar 3 trabajos y ustedes han escuchado uno. Por suerte han tenido la posibilidad de escucharlo con un mayor nivel de detalle que el que tal vez podría haber tenido, considerando que había que repartir el tiempo con otras 2 presentaciones.
pero también está la pena de por ahí no haber accedido a los otros dos trabajos, uno de los cuales también es una suerte de informe acerca de una experiencia en curso, en su caso en la localidad de Hurlingham, que queda en la provincia de Buenos Aires, por cierto, cerca de mi universidad también. Y la otra es un trabajo de investigación, es algo así como el avance de un informe de investigación que realizaron colegas del Instituto de Formación Docente de Esquel. Cuando yo recibí los 3 trabajos para comentar, la verdad que me quedé muy impresionada por algo que para ustedes puede ser una casualidad, pero a mí me dejó pensando, y es que de los 3 trabajos conozco a 2 de las personas, la conozco a Patricia desde hace mucho tiempo, y conozco a José Luis de Esquel también, que lo conocí exactamente este año, a propósito de una invitación que me hicieron del instituto allá en Esquel. Y el tercero, como les digo, ocurre cerca de mi universidad, con lo cual tampoco me sorprendería mucho conocer pronto a las personas que han realizado la experiencia. Eso puede querer decir 2 cosas muy diversas, muy distintas. Una es que hay muchas experiencias y yo tengo la oportunidad, en efecto la tengo, de conocer a equipos y a instituciones que están, como decía hoy a la mañana, ensayando formas de alterar la monocronía, de alterar lo que hoy llamaba la forma escolar. Y también puede ser, que creo que también aplica a esta situación, el hecho de que los 3 trabajos fueron producidos por equipos son 2 equipos, por equipos que de alguna manera se dejaron conmover en algún momento, políticamente, profesionalmente, pedagógicamente, por lo que ahora se engloba bajo el concepto genérico de trayectorias escolares. Me parece que yo estoy acá y me propusieron comentar esta mesa porque se trata, en definitiva, de 3 trabajos sobre trayectorias escolares. Ustedes escucharon uno de ellos con algún grado de detalle. Hay algo que me parece sumamente importante, entre las muchas cosas importantes que acaba de decir Patricia, y es que muchas veces las experiencias están hechas también de cosas que salen mal. Y que en la producción de saber pedagógico de la que yo hablaba hoy a la mañana, se aprende no solo de lo que sale bien, sino también de lo que sale mal, de lo que probás y no funciona, de lo que probás y tiene unas condiciones que son tan excepcionales, por la razón que fuere, que no las podés sostener en el tiempo. Aprender de lo que no funciona, aprender de lo que se hibrida quiere decir que empieza con una potencia, con una fuerza de alteración, en los términos en que hablaba hoy a la mañana, y después se va lentamente asimilando a las formas estándar del sistema. Con Patricia nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde que en el año 2004 se abrieron en la ciudad de Buenos Aires unas escuelas de las que yo hablé hoy a la mañana, que se siguen llamando escuelas de reingreso, y conversando antes de que empezara la actividad con Patricia, ella me contaba algunos avatares más recientes de las escuelas de reingreso y de alguna manera yo podría decir, lo que ella me contaba es un proceso de hibridación. ¿Qué quiere decir? Un proceso en el cual parte de la potencia, si ustedes quieren, innovadora, parte de la potencia de alteración de la forma que tuvo una experiencia en un momento determinado, empieza a cambiar un poco, a diluirse, a resignar algunos aspectos, aunque otros por ahí se mantengan firmes y perduren. Yo aprendí mucho leyendo un trabajo que recomiendo, ojalá lo puedan leer, si es que no lo han hecho, un trabajo de Tayac y Cuban, que son 2 investigadores norteamericanos en historia de la educación. Yo aprendo mucho de los historiadores de la educación, hoy a la mañana nombraba a los franceses, ahora estoy nombrando a estos norteamericanos, si viven en Argentina, leer Puigros, leer Pinot, son maneras de aprender sobre la escuela hoy. Leer historia sirve para entender la escuela hoy. Tayac y Cuban tienen un libro que se llama En busca de la utopía. El capítulo 4 de ese libro se titula ¿Por qué persiste la gramática de la escolaridad?
La pregunta que ellos se quieren hacer es, ¿por qué esfuerzos de cambio, en su caso, en el sistema educativo de los Estados Unidos, esfuerzos de cambio que fueron altamente valorados, cuando pasaba cierto tiempo parecían o bien haberse extinguido, o bien sin llegar a extinguirse, quedaban algunas huellas, algunos rasgos en las escuelas, pero como decía, bajo formas híbridas. Yo creo que hay que aprender por qué cuesta tanto cambiar la forma escolar, por qué cuesta tanto alterar la gramática de la escolaridad, y en parte experiencias como la que nos trae Patricia, nos permite, seguramente ella después podrá ampliar más sobre esto, entender, bueno, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué esfuerzos hacen que algo finalmente perdure. Una de las razones por las que, según Taya Kikuban, lo que ellos llaman las reformas, nosotros no lo llamaríamos así, pero bueno, lo que ellos llaman las reformas no perduran y se hibridan, es que las reformas requieren muchas veces, cuando no hay acompañamiento o impulso político de las reformas, requieren mucho esfuerzo de las personas concernidas por la experiencia. Lo acabamos de escuchar de los colegas que con entusiasmo dicen, sí, estoy convencido de que esta es una manera, pero también dicen, bueno, ese esfuerzo es trabajo, no es sencillo, lo decía Patricia en su presentación. No es solo por el esfuerzo, no es solo que requiere más tiempo, no es solo que requiere conversar más, negociar más, recordar cada vez por qué hacíamos lo que hacíamos, sino que cuando uno acomete una iniciativa como la que Patricia está presentando hoy, vuelvo a lo que yo planteaba hoy a la mañana, no tiene de su lado todo el saber pedagógico. Hay vacancias en el saber pedagógico, hay cosas que no sabemos, hay cosas que salen solas, por defecto, y hay cosas que tenemos que inventar. Hay muchas personas inventando modos de hacer las cosas, y como también tratábamos de plantear hoy, son menos las personas que además de estar inventando, están procurando formular como conocimiento aquello que les ha permitido inventar una manera de resolver problemas. Lo que Patricia expuso hoy es un claro ejemplo, un claro caso de invención del hacer, un claro caso de invención del hacer orientado por el problema. ¿Cuál es el problema acá? La intermitencia en la cursada, la repitencia, el abandono, ligado, por supuesto, todo ello a condiciones de vida de los sujetos, pero en una mirada de la escuela que no se limita a pensar en las condiciones de vida de los sujetos y a responsabilizar entonces, ya sea a factores estructurales o a factores subjetivos de las dificultades de los sujetos para avanzar en el sistema, sino que se detiene a mirar las condiciones específicas de la escolarización, o sea, lo que la misma escuela ofrece. Y acá es donde quiero hacer una consideración conceptual un poco más extensa sobre lo que aporta la perspectiva de las trayectorias escolares. Alguna vez en el Salón Blanco del Ministerio de Educación, cuando presentaba en el 2009 un documento que me habían pedido y que los colegas de Esquel citaban en su trabajo sobre trayectorias escolares, me vi obligada a decir, miren, yo no soy la madre de las trayectorias, yo solo estoy poniendo conceptos para entender un problema. Y me preocupa, lo decía entonces y lo digo ahora, y me preocupa que nosotros podamos tomar categorías aparentemente nuevas como trayectoria solo para usarla en el mismo sentido en que antes usábamos otras categorías. Por ejemplo, dificultades de aprendizaje. En uno de los trabajos que no se expusieron hoy, en el trabajo de los colegas de Hurlingham, ellos citaban un plan estratégico nacional, no les voy a decir la fecha para que nadie piense que estoy acá haciendo alguna consideración política específica, un plan estratégico nacional que establece como eje central, a propósito de las trayectorias, escuchen bien, el desarrollo de dispositivos de seguimiento y acompañamiento de las trayectorias educativas, hasta acá. Bueno, vamos a ver, que atiendan a momentos y situaciones particulares con el fin de prevenir y detectar tempranamente los casos de riesgo de abandono o repitencia escolar. Esta formulación destruye todo lo que dice la primera parte de la frase y quiero explicar por qué, porque es muy importante que esto se entienda. Si uno sigue mirando las situaciones de abandono o repitencia
como casos que responden a una legalidad que se puede detectar, y detectar es en el sujeto, usa la palabra trayectoria, pero no entendió nada de lo que la perspectiva de las trayectorias viene a traerle al mundo educativo. ¿Para qué hablamos de trayectorias escolares? ¿Por qué no hablamos de dificultades de aprendizaje y hablamos de trayectorias escolares? Las trayectorias escolares no son un objeto, no son una cosa que la gente tiene o deja de tener, según el caso. Las trayectorias escolares son, en primer lugar, una perspectiva de análisis de los problemas que se presentan cuando los sujetos se encuentran en el sistema escolar. Esa perspectiva, la perspectiva de las trayectorias escolares, trata de discutir dos enfoques que son los que han prevalecido en la historia de la educación y en la investigación educativa, yo diría, de los últimos 60 o 70 años, que han prevalecido, decía, como explicación de por qué pasan las cosas que pasan, por qué pasan las cosas que preocupan en la escuela de Patricia, la intermitencia de la cursada, la repitencia, el abandono, la falta de interés en estar en la escuela, el llegar tarde, cómo se construye el llegar tarde, cómo se construye la inasistencia. Estas cosas que preocupan han sido explicadas históricamente atendiendo a dos dimensiones casi antagónicas. De un lado, unas dimensiones que podemos llamar estructurales, que hacen referencia a condiciones estructurales de vida de los sujetos. Entonces, estas cosas pasan porque son pobres. Estas cosas pasan porque son migrantes. Estas cosas pasan porque viven en zonas vulnerabilizadas de los grandes centros urbanos. Como si la descripción de una condición estructural se convirtiera en predicción de un destino escolar. Esta es la primera dimensión que la investigación más clásica ha tomado y que muchos autores del campo educativo, pienso en Graciela Frigerio, los trabajos Contra lo inexorable y otros escritos por el estilo, han discutido. Han discutido que la descripción de la condición estructural en que viven los sujetos constituya por sí misma un pronóstico de lo que va a ocurrir. Por supuesto, ustedes me dirán, bueno, pero es más probable que... Sí, pero tratemos de entender por qué es más probable que. ¿Por qué es más probable que sujetos cuyas condiciones estructurales son tales y cuales experimenten dificultades en estas escuelas, en nuestras escuelas, dadas las características de las escuelas? Porque cuando Patricia cuenta con el proyecto de las aulas, ¿cómo se llamaban? ¿Aulas? Aula de avance. Con el proyecto de las aulas de avance, nosotros logramos plena retención. Las condiciones estructurales de vida de los sujetos no cambiaron un ápice. Es probable que se hayan deteriorado últimamente, ¿sí? Las condiciones estructurales de vida de los sujetos no cambiaron un ápice. Lo que cambió es la condición pedagógica que ofrece la escuela para que los chicos puedan aprender. Ahí hay una primera dimensión entonces a discutir. La segunda dimensión a discutir, que también es clásica, es la dimensión que podríamos llamar subjetiva. No aprenden por cosas del sujeto. Por ejemplo, porque no tiene motivación, porque no tiene interés, porque no tiene un proyecto de futuro, como si estas fueran propiedades del sujeto, intrínsecas, ¿sí? Que, no sé, son caracterológicas, como podría decir una psicología muy antigua, y entonces como el sujeto es así, le pasa que no engancha con la escuela. Lo que hace la perspectiva de las trayectorias es introducir una tercera dimensión que ha estado sistemáticamente escatimada en la investigación educativa, que es la dimensión de las condiciones pedagógicas de la escolarización. No está diciendo esta perspectiva que las condiciones estructurales no importan. Y no está diciendo esta perspectiva que no hay nada del sujeto que intervenga. Pero lo que la perspectiva sostiene es que lo que hay que mirar, si ustedes quieren, en relación con las otras dimensiones, pero yo diría de manera principal, son las condiciones pedagógicas de la escolarización. ¿Por qué los tres trabajos que me tocaba comentar a mí son trabajos sobre trayectorias escolares? No porque usan la categoría trayectorias, que la usan, no porque remitan a problemas de trayectoria como la repitencia, la deserción, el abandono, la extraedad o la sobredad, etcétera, sino porque están poniendo el acento en lo que los colegas de Hurlingham llaman los mecanismos internos excluyentes, que no son los del sujeto,
que no son los de las condiciones estructurales, que son aquellos que son internos a la propia lógica escolar. Cuando nosotros decimos internos, o cuando ellos dicen internos excluyentes, les pido que no piensen que se trata de algo propio de una escuela determinada. No estoy diciendo, esta escuela hace cosas malvadas para que los sujetos... Estamos hablando de las condiciones del sistema escolar, de las que hablábamos hoy a la mañana. Por ejemplo, de la lógica de la monocronía. Por ejemplo, de la lógica de agrupamiento de los sujetos que en la experiencia de Patricia se discute, la lógica de agrupamiento de los sujetos según la cual los sujetos son agrupados una vez al comienzo de su recorrido en un nivel educativo, por ejemplo, cuando entran a la escuela secundaria, y después la escuela secundaria, como la escuela primaria, tiene una única forma de reagrupamiento que se llama repitencia. La repitencia es una forma de reagrupamiento. Es algo así como tomar una decisión que se toma una sola vez al año, entre fin de año y marzo, según sea el régimen académico de cada jurisdicción y de cada nivel educativo, una decisión según la cual se mira el conjunto de un grupo escolar y se decide cuáles son los que pueden seguir en el recorrido previsto por la trayectoria estándar y cuáles son los que tienen que ser reasignados a otro grupo. ¿A qué grupo? Al que viene después. Ese que viene después, que va a ser ahora el grado escolar, que estos sujetos no han logrado acreditar por las razones que fuere. El único mecanismo sistemático de reagrupamiento que inventó el sistema escolar en su historia es la repitencia, y eso es un problema. Y de lo que nos habla Patricia hoy, como de lo que nos habla la experiencia de Hurlingham, como de lo que nos habla el relato de los colegas de Esquel, que, insisto, son los investigadores de la experiencia, no quienes lo realizan, es de múltiples formas de reagrupamiento y de decisiones de reagrupamiento en distintos momentos del ciclo lectivo. Patricia decía, pueden estar haciendo un segundo tercero, y la idea es que, bueno, a fin de año puedan proyectarse a cuarto. Se puede tomar una decisión diferente, se puede reagrupar de otra manera, se puede estar mirando el recorrido de cada sujeto, se puede estar mirando su cronología de aprendizaje para tomar decisiones de reagrupamiento en momentos distintos de lo que querría el clásico régimen académico. Los colegas de Hurlingham hablan de trayectorias educativas protegidas y desprotegidas, y la idea acá de desprotección tiene que ver no solamente con que las condiciones de vida de los sujetos generan una serie de dificultades para el tránsito escolar, sino con la falta de protección por parte de la propia escuela, al modo en que el régimen académico de la escuela puede causar efectos en los recorridos de los sujetos. Los colegas de Esquel, que son investigadores, insisto, y que lo que investigan es una escuela rural multinivel, una escuela rural que tiene nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, todo en la misma escuela, encuentran algo muy interesante. Fíjense cómo es de complejo el sistema escolar. Encuentran que la primaria rural, en relación con el entorno urbano relativamente próximo, una escuela que empezó siendo una escuela rural relativamente alejada, pero a medida que la mancha urbana se extiende, queda cada vez más cerca del centro urbano, dice la escuela primaria rural, en su relación con el entorno urbano, empieza a funcionar como un dispositivo de encauce de trayectorias. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando las escuelas urbanas experimentan muchos límites para trabajar con sujetos que son multirepitentes, que tienen dificultades específicas de aprendizaje, como cada escuela lo considere, van a la escuela rural, que ahora les queda cerca porque la mancha urbana se extendió, van a la escuela rural porque consideran que en la lógica del plurigrado hay un tipo de trabajo que les va a permitir a estos niños, niñas, estamos hablando de escuela primaria, les va a permitir, ellos dicen, reencauzar las trayectorias. Eso también es interesante, y es que las trayectorias no se desarrollan en una escuela, las trayectorias son trayectorias que se despliegan en el sistema, y muchas veces son los propios sujetos los que buscan en el sistema la manera de eludir los destinos que el propio sistema le propone. Si esos sujetos se quedaran en la escuela urbana, donde la única decisión de reagrupamiento es la repitencia una vez por año, probablemente tendrían un destino parecido al que describía Patricia al comienzo de su presentación. ¿Qué hacen las familias? Y a veces, ¿qué hacen las escuelas?
buscan alternativas. Por ejemplo, esta utilización de la escuela primaria rural que quedó próxima al entorno urbano como un dispositivo de encauce de trayectorias. Otra cosa interesante que nos cuentan los colegas de Esquel es lo que ellos llaman configuraciones situadas de acompañamiento a las trayectorias. ¿De qué hablan cuando hablan de configuraciones situadas? Ellos describen la convergencia alrededor de la escuela, de esta escuela multinivel que tiene nivel inicial, primario y secundario, la convergencia de una serie de otras agencias gubernamentales que a medida que van viendo que en esa escuela están pasando algunas cosas, empiezan de alguna manera a poner otros recursos, otros profesionales, otras miradas para poder hacer posible que allí pasen otras cosas. Esto me parece muy importante porque creo que algo de la dificultad que se plantea en una experiencia como la que está presentando Patricia y como la que presentan los colegas de Hurlingham es que las situaciones de vulneración de derechos educativos difícilmente sean situaciones donde lo único vulnerado es el derecho educativo. Usualmente, cuando se vulneran derechos educativos, están vulnerados otros derechos. Y entonces, la restitución del derecho a la educación solo con la escuela es a veces muy difícil. ¿Por qué? Porque la escuela puede actuar, y tiene mucho para hacer, como ha quedado mostrado hoy, la escuela puede actuar sobre ciertos aspectos de la vulneración del derecho a la educación. Pero cuando la vulneración del derecho a la educación está ligada a la vulneración de otros derechos, lo que se requiere es lo que en muchos trabajos se denomina un abordaje intersectorial y un abordaje intersectorial que sea muy preciso. Y acá tenemos un tremendo problema en el tema de las trayectorias. ¿Por qué? Porque si esto es así, si la vulneración de los derechos educativos suele estar ligada a la vulneración de otros derechos y lo que se requiere es intersectorialidad, mirando en la escala del territorio de un país como el nuestro, y seguramente en el caso de los países de los que vienen los colegas que nos acompañan de otros países de nuestra región, pasa lo mismo, la agencia estatal con mayor presencia territorial es la escuela. Hay muchos lugares donde solo hay escuela. Y no me refiero solamente a parajes rurales aislados, me refiero también a zonas urbanas que quedan dentro del desarrollo urbano aisladas, como pueden ser barrios como el que acaba de presentar Patricia, zonas, decía, urbanas aisladas en las que la convergencia de otras agencias estatales es muy difícil. Y entonces, como la escuela es la única agencia estatal presente, de la escuela se espera que contribuya a la restitución de otros derechos, no solamente el derecho a la educación, y ahí empiezan los fuertes límites que la escuela tiene, porque la escuela no puede intervenir en la restitución del conjunto de derechos, necesita articular con otras agencias estatales e inclusive con organizaciones de la sociedad civil o de la llamada sociedad civil que converjan con la escuela en la restitución del derecho a la educación. Yo planteo esto porque si no es muy exigente el enfoque si nosotros, en nombre de reponer la dimensión estrictamente pedagógica de la vulneración del derecho a la educación, suponemos que esa vulneración se explica solo por razones pedagógicas. Es como curvar la vara al revés, ¿no? La perspectiva de la trayectoria vino a poner de relieve la importancia de las condiciones pedagógicas y ahora estoy yo acá diciendo, ojo que no son solamente las condiciones pedagógicas. Ahora bien, sin modificar las condiciones pedagógicas, tengan por seguro que no se va a restituir el derecho a la educación. A mí me gustó mucho del trabajo que presenta Patricia, yo leí una versión cortita y ella hoy se explayó mucho más. Me gustó mucho la idea del aula de avance, hoy la presentó mejor y esta figura del 2 en 1, el experimentarla para primero y segundo año, cambiar el horario y demás, me parece que enriquecen aquello que yo había leído. Pero hay algo que se dice en el trabajo, que es que se trata de generar secuencias de avance que no necesitan ir todas en simultáneo. Esto es un aspecto del conocimiento pedagógico generado, ¿sí? Secuencias de avance que no necesitan ir en simultáneo. Entonces puede ser que en una cierta secuencia un alumno haya avanzado, digámoslo así, 2 pasos, ¿sí? Y que en otra secuencia haya avanzado 1 paso. En la lógica de la repitencia, si uno avanzó 2 pasos en algunas cosas, pero 1 paso en otras,
tiene que repetir. En la lógica del avance, se entiende que es distinto, ¿no? En la lógica del avance, la decisión que se toma es a partir de aquello que el alumno efectivamente aprendió. Yo quiero subrayar esto porque a veces, en la lógica de la crítica a la escuela y sobre todo en la lógica de la crítica a los intentos de modificar, alterar la forma escolar, se acusa a las experiencias, por ejemplo, a experiencias, no digo que la acusen concretamente a esta experiencia, digo, pero podría acusarse a una experiencia como esta de resignar lo que la escuela tiene que hacer. Se utiliza una palabra que es genial, que es el facilismo, ¿no? Hay una defensa del dificilismo que habría que justificar, ¿no? Pero bueno, como si algo para que tenga valor tuviera que ser necesariamente difícil, ¿no? Entonces, si es fácil o si facilita, hay algo ahí sospechado. Taya Kikuban, los autores de los que yo hablaba hace un ratito, también decían algo de esto. Ellos dicen, ¿por qué se hibridan las reformas? Y dicen, por la oposición social. Por la oposición social. Que empiezan mirando la reforma, acuérdense que usan reforma, es una palabra grande para nosotros reforma, para ellos cualquier innovación a escala de una escuela es una reforma, o sea, en ese sentido están hablando. Ellos lo que dicen es, la reforma puede ser vista al principio como una manera promisoria de pensar de otro modo un problema educativo, pero después empieza a ser vista con sospecha. ¿Por qué? Porque le va bien. Es raro, porque si le va mal, qué mala reforma. Y si le va bien, ¿qué pasa con esta reforma? Y a la gente le va bien. No se olviden que la opinión pública, digamos, esto que Taya Kikuban llaman la oposición social, la opinión pública está construida muchas veces por personas que han sido, como no me canso de decir, triunfadores del sistema. Entonces, personas a los que le ha ido bien con el régimen académico de la repitencia, dicen, si funcionó para mí, ¿por qué no va a funcionar para estos pibes? Bueno, porque funcionó para usted, pero no funcionó al mismo tiempo que usted cursaba para otro montón de compañeros de usted, que quizás usted no lo sepa, pero no terminaron la escuela, o lo hicieron con un costo muy alto, repitieron muchas veces y probablemente terminaron en versiones de la escolaridad en las que sí se acabó resignando lo que podían aprender. Patricia destacaba un aspecto del régimen académico, en su caso de la escuela secundaria, que tiene un punto de absurdo, que es que vos cursás 12 materias, aprobás 9, no aprobás 3 y repetís las 12. Yo les voy a decir el otro absurdo del régimen académico, que es que vos cursás 12 materias, aprobás 11, no aprobaste matemática de primero y te ponen en matemática de segundo, porque pasás de año. La institución dice, no sabe matemática de primero, pero lo pone en matemática de segundo. Eso es doblemente absurdo, porque hay un reconocimiento en la secuencia de aprendizaje de que ahí no se ha producido el avance que se requiere para estar en el curso siguiente, pero el régimen académico dice, puede avanzar. No es difícil pensar lo que puede pasar cuando uno es puesto en un curso escolar en una institución que reconoce que uno no tiene los conocimientos para estar en ese curso escolar. A nadie le tiene que sorprender entonces que muchas veces eso termine en un destino de lo que llamamos fracaso. Tenía, bueno, una observación metodológica para los colegas de Esquel, que no la voy a hacer porque no tiene sentido, era de verdad muy de la metodología de la investigación. Tenía, como les decía, una reflexión sobre el Plan Estratégico Nacional del que ya les comenté alguna cosa. Querría cerrar simplemente diciendo 2 o 3 cositas más. Si nosotros pensamos alguna de las condiciones que yo dije hoy a la mañana que tienen las experiencias que a mí me parece que son interesantes para que en ellas se pueda desarrollar el tipo de trabajo de producción de conocimiento pedagógico que yo reivindicaba hoy a la mañana como un trabajo necesario, se encuentran presentes en una experiencia como la que planteó Patricia y en parte en las que se presentaban en los otros trabajos, algunas de esas condiciones. La primera era, ¿se acuerdan? La orientación de la experiencia por el problema. Lo que suscita la experiencia es el problema, no el afán de innovar.
Y no estoy en contra del afán de innovar. Lo que digo es, ¿por qué cambiar algo que funciona bien? ¿Por qué cambiamos algo? Lo cambiamos generalmente porque no está funcionando. Descubrir que son las condiciones pedagógicas de la escolarización lo que no está funcionando, créanme que es un descubrimiento relativamente reciente para el conjunto del sistema. Siempre ha habido, por supuesto, investigadores, siempre ha habido docentes advertidos de los problemas que plantean las condiciones pedagógicas de la escolarización. Pero como conciencia del sistema, como visión de conjunto de muchos de nosotros, es algo relativamente reciente. Entonces, primera característica, entonces, la orientación de la experiencia por el problema. Segunda característica, la decisión de romper con la monocronía. La decisión de romper con el aula monogrado. Y, decía yo hoy a la mañana, con las tecnologías de enseñanza que le son propias. Hay que enseñar de otro modo. Hay que evaluar de otro modo, hay que producir materiales, hay que mirar otras cosas. Por supuesto, si te quedas sin recursos, si los recursos con los que empezaste empiezan a menguar, te queda lo acumulado, pero es más difícil sostener la experiencia. Justamente porque al romper con la monocronía, al tomar la decisión de ir en un sentido contrario al del aprendizaje monocrónico, lo que se requiere es desplegar otras cosas, generar otros recursos, otras miradas, otras formas de evaluar, en fin, las cosas que ya dijimos. También dijimos, se asume la decisión de convocar al otro al desafío de aprender. Los chicos del video decían algunas de estas cosas. Bueno, puedo entender, puedo aprender, aprendo más rápido. No están diciendo únicamente, aunque también lo dicen, se acomoda mejor al hecho de que trabajo. No dicen solamente eso, también dicen, bueno, a ver, puedo aprender. Esta es una de las cosas que resulta más central en estas experiencias, que es que cuando estas experiencias se generan, están trabajando con una población escolar que tiene vulnerada la visión de sí misma como sujetos capaces de aprender. Entonces, parte de lo que hay que hacer es generar condiciones para que los sujetos se vean a sí mismos como personas capaces de aprender. En todo caso, no han aprendido bajo las condiciones que la forma escolar les había propuesto hasta ese momento, pero bajo otras condiciones se pueden generar modos de aprender. Y finalmente, como decía, hay invención del hacer. Hay invención del hacer. El desafío, en todo caso, es pasar de la invención del hacer a la formulación del saber que sostiene el hacer, como un saber que se pueda poner a circulación, se pueda someter a la consideración de un auditorio como este, se pueda someter a la consideración de un comentario como el mío, porque lo que hay aquí entonces es discusión pública de alguna clase de saber pedagógico que es el que sostiene el hacer que nosotros decimos resulta de un proceso de invención. Si esto no sucede, las experiencias se pierden. Y ahí hay una memoria del sistema, hay una memoria pedagógica que no se llega a construir y que no podemos compartir. Bueno, por mi parte, entonces, cerrar celebrando la posibilidad de discutir acá unas experiencias, como en este caso la de la escuela Monseñor Angelelli del barrio Mitre, del Distrito Escolar 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una ciudad que amo profundamente y es en la que vivo, y celebrar también las otras experiencias, aunque no hayan podido presentarse aquí, las que seguramente se están comentando en paralelo, y renovar la invitación a todos, a todas, a trabajar para la producción de saber pedagógico. De lo contrario, las experiencias se pierden con sus actores. Muchas gracias. Si les parece, nos queda un rato, tenemos media hora, ¿verdad, Analía? ¿Sí? Podemos darles la palabra para conversar directamente con Flavia, con Patricia. Si no tenemos otro micrófono, ahí está abajo. Bueno, ahora va a circular el micrófono para que se lo puedan pasar. Hola. Sí, yo pensando un poco en las trayectorias alternativas de la escuela de la... ¿Cómo era? Escuela de avance. Acá. Aula de avance.
pensando un poco esa trayectoria y pensando en lo que decía Flavia del absurdo de que una escuela reconoce de que un estudiante no aprueba matemática de primero, pero aún así lo pasa de año para que curse matemática de segundo. ¿Se podría pensar en una trayectoria más parecida al nivel superior, en donde los estudiantes acrediten espacios y no años o ciclos electivos? Sí, se puede pensar todo, digamos. De hecho, eso ya está, de alguna manera, está en las escuelas de reingreso, donde las trayectorias son por niveles y son muy parecidas a las trayectorias de la universidad. Sí. No sé, en realidad esto es parecido a reingreso, a eso que vos estás planteando. Yo fui directora, fundadora de una escuela de reingreso. Tuve la suerte que Flavia estuvo ahí acompañando y la idea es como meter un poquito eso adentro del formato como para ir tensionándolo, ¿no? Sí, pero sí que se puede. Sí, a ver, el problema del régimen académico de la escuela secundaria no es en sí el hecho de que tenga niveles, matemática 1, matemática 2, matemática 3, sino lo que nosotros llamamos la cursada en bloque. La cursada en bloque asocia, en lo que llamamos un año, primer año, segundo año, lo que sea, el nivel 1 de asignaturas completamente diferentes. En un marco, y quiero ser muy conceptual en esto, en un marco curricular, como es el de la escuela secundaria, de un currículum fuertemente clasificado. ¿Qué quiere decir esto? De un currículum donde se establecen nítidamente los límites entre contenidos que corresponden a campos diferentes. Se justificaría que alguien no avance al conjunto del año escolar siguiente si no aprendió algunas asignaturas del año anterior, si hubiese relaciones entre las asignaturas, tales que lo que estás viendo en Historia 1 se relaciona con lo que estás viendo en Matemática 1, pero es claro que lo que yo estoy diciendo no es lo que sucede. Entonces no hay ninguna razón, más que una razón organizacional, de cómo se organizó históricamente el modelo escolar, no hay ninguna razón, salvo la organizacional, para sostener la cursada en bloque. Por supuesto, cuando vos rompés la cursada en bloque, como ocurrió en las escuelas de reingreso, como ocurre en la escuela secundaria, de la que yo soy asesora en mi universidad, que es una escuela muy jovencita, nació en el año 2015 y aprovechamos todo lo que habíamos aprendido en reingreso y mejoramos algunas cosas que no nos habían salido tan bien, digamos. A ver, el problema que tiene eso es que necesitas otro modelo de organización. Pero aún dentro del modelo organizacional de la escuela secundaria usual, lo que muestra la experiencia de la escuela Monseñor Angelelli es que se pueden generar alternativas. A ver, ¿qué pasaría si, y esto está ya en marcha en varias provincias, a veces en políticas centrales y a veces en experiencias de las escuelas? ¿Qué pasaría si con un alumno o una alumna que no logra aprobar todas las materias de un ciclo lectivo, nosotros le reconocemos las materias que aprobó, le hacemos, si ustedes quieren, repetir, en el sentido de recursar las que no aprobó, entonces viene a la escuela a recursar lo que no aprobó, en aquello que es correlativo de lo que aprobó y que el horario lo permite, que créanme que cuando uno lo mira es más de una cosa, cursa las materias del año escolar siguiente y en caso de haber recursos, esto puede no ocurrir siempre, pero en caso de haber recursos, algunos recursos, se generan sistemas de apoyo para que pueda avanzar en algunas de las que podría avanzar si hubiera tenido un apoyo adecuado. ¿Qué pasaría allí? Bueno, pasaría probablemente que el alumno estaría cursando algunas materias de un año y otras de otro, estaría quizás avanzando a un ritmo diferente en materias distintas. Claro que eso es una escuela distinta, claro que es una escuela donde los chicos van de una sala a la otra, claro que es una escuela donde no los tengo ordenados y prolijos sabiendo dónde están, es una escuela desordenada, como dice Patricia, pero también es una escuela, y eso se los digo por la experiencia de nuestra escuela no tiene ninguna clase de agrupamiento estable, los chicos, además, como tienen muchas materias que son cuatrimestrales,
eligen qué materia cursan este cuatrimestre y cuál cursan el otro. Con lo cual, el grupo de un alumno no es un grupo y entonces es visible quién repite, sino que en el grupo del alumno puede ser toda la escuela. Puede ser que en arte estén con alumnos de niveles diferentes. Porque ¿cuál es el problema de lo que Patricia planteaba hace un rato? Que tenga 17 y esté con los de primero. Que los de primero son todos de 13. ¿Sí? Y que en la escuela están todos por edad. Y entonces tener 17 y estar en primero es estar claramente rezagado. Pero en una escuela, como es en la universidad, donde vos en efecto podés estar estudiando con una persona de 35, una persona de 50, una persona de 80 y con un jovencito de 18, y nadie dice, uy, en mi comisión de aprendizaje escolar tengo chicos de 18, chicos de 25 y gente de 32. Eso no quiere decir que no importe, que no haya diferentes experiencias, diferentes saberes, pero uno no dice, pónganmelos agrupados por edad. Dice, esta es la condición para enseñar en la universidad. Bueno, esta es la condición para enseñar a los humanos, no en la universidad. Los humanos somos diversos, aprendemos a distinto ritmo y es posible que ese alumno repitente o inclusive multirepitente en una cierta línea de avance pueda avanzar de manera continua. Y en ciertas asignaturas sí necesite más tiempo y probablemente otras estrategias. Seguramente no es solo repetir, tienen que pasar otras cosas. Pero sí podría pensarse. Lo que hay que tener en cuenta es que es un enorme asunto organizacional y que requiere otras condiciones, probablemente de trabajo de los profesores, particularmente hablando en secundaria, ¿no? Donde los profesores están designados de manera casi excluyente para el dictado de las horas del plan de estudios. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí pueden levantar la mano, así los ubicamos. Sí, yo tengo una consulta. Soy docente de educación especial y bueno, mi título me habilita también a trabajar en secundario con chicos con discapacidad. Me pasa, no solamente con mis alumnos, sino con los demás, o sea, yo no trabajo con uno solo, sino no sería inclusión. Entonces, bueno, le ayudo a todos los chicos en general. Noto mucha, ¿cómo decirlo? Un desnivel muy grande a veces. Es como que, sinceramente, algunos chicos no entiendo cómo llegaron a un nivel de secundario. No alcanzan los contenidos básicos de primaria, algunos. Entonces es como que uno se pone a pensar, bueno, si tiene 13 años, está en un primer año del secundario, pero no sabemos, digamos, cómo llegó ahí. Mi pregunta era, ¿cómo enmarcar dentro de la ley a estos chicos del aula de avance? Si la ley de educación dice que si tiene cierta edad, tiene que estar con cierto grupo. Bueno, digamos, estamos hablando de inclusión y de derechos, con lo cual todos tienen el mismo derecho a aprender. Y si estamos hablando de un formato más flexible, más abierto, que considere la subjetividad de cada uno. A mí cuando vos decís esto, me hace acordar a los profesores, ¿y cómo va a bajar el nivel? Otra vez el nivel, ¿no? No hay una cuestión de nivelación acá. Cada uno va aprendiendo a su ritmo, cómo puede, lo que puede, con adecuaciones curriculares, ¿sí? Y también los docentes tienen que tener la capacidad de saber que el otro no va a aprender cuando uno quiera, sino cuando el aprendizaje se dé, de la manera que se dé. Así que no es un problema, no se podría mirar como problema que algunos alumnos tengan conocimientos distintos, ni mayores ni peores, ni más altos ni más bajos. Es la heterogeneidad lógica, como dijo Flavia recién, de las personas, de los seres humanos. Y para eso está el aula de avance y para eso está la diferencia de formatos. Lo que hay es que abrir un poquito la cabeza y pensar que todos tenemos derechos y todos tenemos que estar incluidos. No sé si responde, si es eso lo que querés saber.
voy a cambiar la pregunta entonces. ¿Estos chicos tienen un PPI, por ejemplo? Algunos sí. Algunos sí. Sí, y está bien que así sea, porque es ayudarlos en su subjetividad. No sé si se entiende, ¿no? No vamos a ir a Harvard por ahora, digamos, y si quieren quizás puedan hacerlo en otros tiempos y uno tampoco va a saber nunca. El tema es poder trabajar distinto y tampoco desesperar ni querer que todos aprendan igual y lo mismo en el mismo tiempo y ni de la misma forma, ¿sí? Nunca sabemos un joven, un niño, el potencial que tienen. No importa si tienen algún tipo de discapacidad, no. Nunca sabemos. Eso es lo que tenemos los docentes, ¿no? Que no vemos generalmente el producto terminado y bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. No, sí, digamos, con lo que yo pregunté al principio me refería a chicos que están en un primer año de un secundario y no saben hacer una multiplicación, algo básico que deberían haber aprendido en la primaria. En algún momento quizás lo aprenden en la secundaria. Si ponemos... A ver, una consideración sobre ese tema. Nosotros estamos desarrollando una investigación desde hace ya 3 años, espero que el año que viene ya la terminemos, donde estamos haciendo una exploración, digamos, una exploración de los criterios y prácticas de evaluación que utilizan los docentes en las transiciones que decidimos estudiar, que son la transición de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la educación superior, en 4 áreas centrales del currículum, que son lengua, prácticas del lenguaje, sociales y naturales. Lo que hacemos es, observar clases, ver programas de los profesores y de los maestros, entrevistar a los maestros, a los profesores y a los alumnos, observar episodios de evaluación. Y estamos armando algo así como trayectos pero reales, en el sentido de si un alumno fue a esta escuela con este maestro en matemática de sexto y al año siguiente está en esta otra escuela en matemática de primero y en cierto momento está en esta misma escuela en matemática del último año y después entra a nuestra universidad y va al taller de matemática nuestro, ¿qué le va pasando en ese recorrido? Y encontramos algunas cosas que por ahí simplemente describen un poco mejor lo mismo que vos estás manifestando como preocupación, ¿no? Encontramos que en alguno de los recorridos que estamos armando, son recorridos metodológicamente largos de explicar, pero quiero decirles que son recorridos plausibles, o sea, elegimos instituciones educativas que están de alguna manera ligadas porque se produce un tránsito de alumnos que permite decir, bueno, hay una cantidad de pibes que van de esta escuela a esta otra, de esta otra a esta otra y así, ¿no? Bien. Entonces, haciendo ese recorrido, que es un recorrido posible, sacamos algunas conclusiones. En primaria en particular, encontramos en los maestros de último año de primaria 2 caracterizaciones muy diferentes de la situación. Algunos de ellos, cuando uno le hace la pregunta, por ejemplo, de qué tiene que saber un alumno para terminar la primaria, vos que sos el que finalmente dice aprobó sexto grado, ¿qué tenés en cuenta para decir que aprobó sexto grado? Describen una suerte de estándar que está más cerca de la norma curricular, o sea, más cerca de lo que, en efecto, los alumnos deberían saber. Pero otros maestros describen un estándar que está más cerca del primer ciclo. Quiero decir, bueno, que sepan leer y escribir, que puedan interpretar consignas, que conozcan el sistema de numeración y las operaciones básicas. Y vos decís, pero ese es el estándar del primer ciclo, ¿no? No es el estándar de la escuela primaria. Intentando entender cómo sucede eso, porque el problema después es que los profesores de secundaria arrancan pensando en el estándar de la primaria, no en el estándar del primer ciclo, y se sorprenden de cosas como la que vos planteás. Tratando de entender cómo sucede eso, esto se hace con mucho trabajo, estando mucho en la escuela, con mucha confianza construida con las personas para que puedan hablar con cierta libertad y algunas cosas que son un poco incómodas. Traigo acá una posible referencia, que es la de un maestro que, digamos, en la entrevista que le hizo una de las integrantes del equipo, le dice algo así como, yo
a veces me pasa, como maestro de sexto, a veces me pasa que recibo un chico que entra a sexto porque tiene un 6, esto quiere decir porque tiene la calificación que se requiere para haber aprobado quinto, y si yo veo que un chico tiene un 6, supongo que sabe ciertas cosas. Y cuando voy a ver, me encuentro con que no sabe y hace una descripción como la que vos hacías recién, ¿no? Y después trabajo con él durante todo el año y veo que se esfuerza y veo que avanzó y entonces le pongo un 6. ¿Se entiende, no? Él está reconociendo que ese 6 no es el 6 del estándar de sexto. El problema no es ese. El problema es que en la lógica de la monocronía, los chicos que están nominalmente en sexto deberían estar sabiendo las mismas cosas y aprendiendo las mismas cosas. Es un problema de organización escolar, vuelvo a decir. Yo entiendo perfectamente que un profesor diga, ¿cómo hago? Que un maestro diga, ¿cómo hago para desaprobar el curso escolar a un alumno que en efecto hizo muy importantes avances durante el curso escolar? Claro, el problema es que el agregado de todas esas decisiones se convierten después en que los y las ingresantes a la escuela secundaria en algunos casos no tienen los conocimientos que tienen que tener. En la escuela secundaria en la que yo trabajo, por cómo está localizada la escuela, por los barrios que están cerca de la universidad y demás, nosotros recibimos chicos de aproximadamente 15 escuelas primarias distintas. Entran unos 56 chicos por año de unas 15 escuelas primarias distintas. ¿Se imaginan la diversidad? Eso es algo para mirar, que es que hay un estándar que suponemos en la escuela primaria, que es un estándar que de alguna manera es cierto que no se está cumpliendo. Y el problema me parece que no es que los chicos aprendan a ritmos diferentes. El problema es que no tengamos en la escuela primaria, como no tenemos en la escuela secundaria, dispositivos que permitan de manera sistemática atender esa diversidad de ritmos de aprendizaje. Yo lo podría mirar también del primer ciclo. Yo podría decir, ¿todos los chicos necesitan 3 años para alfabetizarse? No. Algunos necesitan mucho menos y otros necesitan mucho más. No porque sean más inteligentes, no va por ahí. Va por el grado de asimilación que han podido realizar de los sistemas representativos de escritura y de numeración, que los coloca en una ventaja comparativa cuando empiezan la primaria, tal que podrían ir más rápido. Pero igual decimos que tienen que tomar 3 años. Hay algo ahí que está mal. ¿Por qué la escuela graduada y uniforme es una invención, digamos, del siglo XIX? Del siglo XIX. A ver si nos entendemos. No había nacido Piaget. No había nacido Vygotsky. No se había inventado aún el conductismo. Cuando dicen que la escuela tradicional es conductista, digo, no tienen la menor idea de lo que están diciendo. La escuela tradicional se apoya en una visión naturalista maduracionista de la infancia, de una época de la historia en la que no se sabía nada de los niños, porque los niños no eran objeto de estudio de nadie, de ninguna disciplina, porque no estaban en la escuela. Los niños se convierten en objeto de estudio cuando empiezan a estar en la escuela, pero la escuela ya estaba armada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa escuela está armada, agarren la 1420 y ya dice, los chicos tienen que entrar a tal edad y tienen que avanzar 1 grado por año, y eso no ha cambiado en 140 años de escuela. Ese es el problema. Nosotros lo que nos gustaría saber era si nos podría contar... A nosotros lo que nos gustaría saber si nos podías contar en qué consiste los profesores por cargo, que hablabas. Los profesores por cargo es que los profesores tienen la carga horaria de la asignatura, vamos a poner un ejemplo, 6 horas de historia, o 4 horas de historia, 2 horas de educación cívica, un profesor, y otras 6 horas que no están frente a alumnos. De esas 6 horas, 2 se usan para el taller de educadores, o sea, para juntar a la gente en una reunión semanal para poder pensar la escuela o trabajar, y otras 4 horas que quedan para poder realizar, por ejemplo, proyectos como el aula de avance. Cada escuela utiliza, algunos hacen proyectos de apoyo, otros de macramé,
depende de cada escuela lo que precise. Pero quería comentar algo respecto de la heterogeneidad del aula de avance, que no puede funcionar sin un actor fundamental, y es un maestro adentro del aula de avance. Un maestro que va integrando los conocimientos y que va ayudando a los alumnos a que se pongan a tiro, podríamos decir, con aquellas cosas, aquellos conocimientos que todavía no han adquirido, ¿no? En esto de pensar los ritmos de conocimientos de cada uno distinto. Entonces, el profesor de historia que está de sociales, se trabaja por proyectos. Eso es algo que hay que saber. No se trabaja por asignatura. El área de sociales trabaja con un proyecto de sociales. De repente se trabaja las conquistas laborales y desde ahí se ve cívica, se ve historia, se ve tecnología, se ve economía, y los alumnos presentan proyectos. Así todo, vinculando todas las asignaturas del área. Así todo es necesario que una maestra los ayude. Y se da algo muy, muy loco en los profesores, que tenemos mucha menos metodología y que somos más aplicados en nuestra asignatura, que se admiran de cómo trabaja un maestro y aprenden del maestro que ayuda a los chicos a comprender mejor y avanzar en el conocimiento. Esto también lo hemos tomado de las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen grados de aceleración, en donde una maestra ayuda a los alumnos a ponerse a tiro para después volver a reincorporarse al grado que le corresponde. Bueno, y los profesores por cargo son los que, cuando no hay presupuesto, porque no tenemos presupuesto para el aula de avance, son los que trabajan en el aula de avance. En el mismo sentido, esto de lo que vos estabas hablando sobre los profesores, justamente estaba pensando en lo que vos hablabas sobre los profesores, y creo que tenemos muy incorporado esta idea de que el mandato ese de homogeneidad que fundó a la escuela, de alguna manera supone una garantía de lo común. Y sobre esa garantía de lo común hemos construido también un sentido de lo público. Y entonces ahora, cuando aparecen nuevas experiencias que se enfocan en las subjetividades, sobre la diferencia, sobre lo individual, de alguna manera creo que lo miramos como una amenaza a eso de lo común que hemos construido. Y de alguna manera también que si realizamos y avanzamos en eso, no vamos a estar haciendo lo que debería hacer la escuela. Entonces, creo que hay algo muy profundo ahí para trabajar en lo que es la formación de los profesores. Sí, es algo a pensar, porque, a ver, el sistema tradicional te tracciona y te absorbe y tiene una fuerza increíble, ¿no? Querer, de alguna manera, volver a ser o querer trabajar según esta cosa graduada y tradicional. Un ejemplo dentro de esto que vamos haciendo el seguimiento y haciendo el seguimiento, los pibes pasaron de segundo a cuarto, hicieron el aula de avance, genial. En cuarto año, que es algo que tenemos que saldar todavía, hacemos el seguimiento y muchos pibes fracasan en cuarto. Y empecé a hablar con los pibes y me decían, es que no, mira, esta profe en el aula de avance yo le entendía. Y ahora es una profesora, varios profesores, ¿no? Pero esta en particular es la profesora de lengua. En el aula de avance le entendía y ahora no le entiendo nada. Ahí explicaba distinto, ahí era distinta. Pasaron dos cosas. Cuando hago la pregunta a los docentes, che, ¿por qué? ¿Qué pasa con vos en cuarto año? No puedo. No puedo trabajar igual que en el aula de avance. ¿Y por qué no? No, porque en cuarto año no es el aula de avance, no se puede. O sea, no podía trabajar por proyectos, no podía vincular. Y no podía salir del esquema. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el aula de avance que sí podés? Y yo me siento más motivada. Yo en el aula de avance siento que tengo que pensar distinto. Se posicionaba distinto. Es algo que de repente
alguien más capacitado, como Flavia, un investigador, puede profundizar más y ver qué es lo que está pasando ahí. Yo puedo describir, y aparte esto es muy reciente, recién lleva 4 años, y los propios profesores no entienden por qué. Y yo, lo que a mí me parece, en esta cosa más sencilla, casera, si se quiere, como todos los docentes que lo estamos intentando y lo pensamos, es que el sistema es tan fuerte, 1880, digo, tan fuerte la 1420, que no podemos despegar. Nos cuesta muchísimo, como docentes. Todavía no encuentro una explicación, pero es algo que pasa, ¿sí? Y sienten que están haciendo las cosas mal en el aula de avance, sin embargo en el aula se sienten que son felices, ven los resultados de los pibes, generan, crean, y cuando llegan al cuarto no pueden. No sé, como algo medio inexplicable y que habría que trabajar y que habría que pensar cómo ayudar para que esto cambie, ¿no? A ver, hay mucho para desarmar en la construcción de una respuesta a la pregunta que acabas de hacer. Yo quería retomar tu pregunta e ir un pasito para atrás al tema de la maestra. Me impresiona la coincidencia porque nosotros también, después del primer año de funcionamiento de la escuela, decidimos incorporar una maestra, que ahora es parte de la planta estable de la escuela. ¿Y por qué decidimos incorporar una maestra? Porque, en efecto, frente a estos desfasajes que se describían, que los profesores describían, los profesores dicen cosas... tendría que contarles muchas cosas, pero no tenemos mucho tiempo. Entonces, los profesores dicen algunas cosas que, como a esta altura nos conocemos y hace un tiempo que estamos trabajando juntos, yo me puedo permitir desarmar de distintas maneras. No son cosas que les diría en la primera reunión de trabajo de un grupo de profesores. Pero, por ejemplo, de una profesora que decía, profesora de geografía, que decía, los alumnos que tengo no saben leer. Es una frase que no faltan casi en los profesores de primer año, sobre todo de las materias de estudio, o sea, de las materias que implican lectura de textos para poder aprender. La profesora decía, no saben leer. Yo digo, ¿qué quiere decir que no saben leer? Se ponen frente al texto de geografía y no entienden. Ok. Yo justo en ese momento estaba haciendo un seminario sobre neurociencias y tenía en mi portafolio un texto de neurociencias. Entonces, con una maldad que tiene un sentido pedagógico, saqué el texto de neurociencias y le dije, vos léelo y yo dentro de 10 minutos te voy a preguntar qué dice ahí. Me miró y me dijo, está bien, ya entendí. A ver, no es que no sabe leer, es que leer el texto de geografía requiere tener conceptos de geografía. Esto quiere decir que hay un juego ahí entre el texto y la enseñanza a cargo del docente que enriquece la red conceptual con la que un pibe puede abordar un texto nuevo. Y por supuesto que uno tiene que poder leer textos que nunca leyó para poder aprender. Pero como le decía yo a la profe de geografía, las únicas personas que están entrenadas para leer sin errores un texto que nunca en su vida vieron son los locutores. Y cuando leen no están pensando en lo que dicen. Si yo te pongo a vos un texto de algo de lo que no sabés nada, tampoco vas a poder leer. Y si te pongo un texto que tenga una estructura más o menos sencilla y previsible y el texto dice cosas que no tienen sentido, vos vas a poder contestar preguntas que no tienen sentido sobre un texto que no tiene sentido. Entonces, hay una versión del no saben leer que tiene que ver con que los profesores de secundaria, porque tienen esta formación a la que hace un ratito refería Patricia, que está mucho más centrada en la propia disciplina que en las cosas que hay que hacer para enseñar la disciplina, no saben mucho sobre la lectura y la escritura, salvo que sean eventualmente algunos profes de lengua, y piensan que la lectura y la escritura es una habilidad multipropósito, y que si uno aprendió a leer y a escribir, puede leer y escribir cualquier cosa. Y uno está aprendiendo a leer y escribir toda la vida, salvo que no se dedique a nada de leer y escribir. Pero digo, uno está aprendiendo a leer y escribir toda la vida. La primera vez que yo escribí un artículo sobre neurociencias me tomó medio año. Y yo un artículo de pedagogía lo puedo escribir en otro tiempo. ¿Por qué? Porque es de lo que yo sé. Y cuando tengo que escribir de lo que no sé y estoy aprendiendo, es mucho más trabajoso la producción de un texto escrito. No
obstante esto que estoy diciendo, nosotros también encontramos que en efecto había algunos chicos y chicas que tenían problemas, o bien en la lectura y la escritura de textos más simples, de los que uno podría considerar de los contenidos de la primaria, no por la estructura del texto, sino por la carga conceptual que el texto tenía, y que tenían algunas situaciones análogas en lo que tiene que ver con el sistema de numeración. Y por eso incorporamos a la maestra. Pero antes yo les pregunté a los profesores, les hice la siguiente pregunta. Yo estoy de acuerdo, los chicos no saben leer, no saben escribir, no saben sumar, no saben restar, no saben nada. Listo. De eso que no saben nada, ¿vos qué les podés enseñar y qué no? Vos decime en qué te sentís capacitado para enseñarles y en qué no. Lo que vos me digas que no, vamos a tener una conversación. Y en lo que me digas que sí, vamos a reprogramar la enseñanza. Que sí, empezá por acá. ¿Sí? Vos esperabas que supiera esto y no lo sabe, pero lo podés enseñar, empezá por ahí. La discusión fue muy interesante porque yo creo que finalmente llegamos a una identificación muy precisa de lo que los chicos no sabían y los profesores sabían que no sabían enseñar. Por ejemplo, la profe de matemática decía, yo no sé enseñar el sistema de numeración, no sé cómo se hace para enseñar la numeración a alguien que no conoce los números. En cambio, me dice, si no saben nada de geometría no me importa, yo me arreglo. O sea, el problema no es geometría, el problema es numeración. De las operaciones me animo bastante con la división. Ahora, sumar, restar, multiplicar, no tengo ni idea de cómo, bueno, listo, trabajemos sobre eso, ¿no? Y los profes de lengua, por supuesto, dicen, yo no sé alfabetizar, y tienen razón. Bueno, así fue que decidimos incorporar una maestra. Volviendo a la pregunta sobre la formación docente, la formación docente de profesores de secundaria, disculpen que nos centremos en este nivel, pero creo que la experiencia de Patricia traccionó para ese lado, es una formación que tiende a tener un peso mucho mayor en la disciplina que en otros aspectos de la función docente, e inclusive cuando ve la disciplina, no ve la disciplina pensando en el propósito de enseñanza, sino que ve la disciplina desde el punto de vista de la estructura sustantiva de la disciplina. Y si ustedes piensan después cómo se evalúa la capacidad docente de un profesor de secundaria, se evalúa por su posibilidad de desplegar en la práctica o en la residencia una secuencia monocrónica de aprendizaje. Hacemos todo mal, ¿se entiende? Todo mal. Solamente la disciplina, y cuando enseñan, monocrónicamente. Después llegan a la escuela, y la escuela no se deja, digamos, llevar por la lógica de la monocronía. Los sujetos necesitan diversas propuestas de enseñanza, y ahí empieza el problema de, bueno, ¿cómo es eso? No es lo mismo para todos, pero es uno por uno. Y acá yo diría, para tranquilidad del público que nos acompaña, para que no se maten cuando salgan de acá, yo diría algo que me dijo una vez la directora de la escuela secundaria de la Universidad de La Plata, cuando nosotros estábamos empezando a pensar en nuestra escuela secundaria y queríamos conocer la experiencia de la Escuela de La Plata, porque ahí habían hecho una escuela tradicional con examen de ingreso, que habían levantado el examen de ingreso, habían hecho ingreso por sorteo y se les había roto la selección, porque el examen de ingreso te permite que te entren todos parejitos, muy preparados, mucho más preparados que lo que inclusive necesitan salir de la primaria, porque para poder competir en el examen de ingreso te preparás y te dura como 3 años la preparación esa, digamos, ¿no? Y ella dijo 2 cosas que me parecieron súper inteligentes. Ella dijo, nosotros creamos lo que se llama el bloque académico. ¿Qué era el bloque académico? Una cosa muy simple, nada de el aula de avance, nada del reingreso, nada de... No, una cosa muy simple. Mire, usted es el profesor de matemática de este grupo y va a ser el profesor de matemática de este grupo el primer año y el segundo año. Y entre primer año y segundo año los chicos no van a repetir. Así que usted tiene ahora, considerando los 2 ciclos lectivos y todos los periodos de recuperación de diciembre, 21 meses y me tiene que decir qué se considera capaz de enseñar en 21 meses. Y no puede decirme nada. 21 meses le estoy dando. Dígame, ¿qué va a enseñar de matemática en 21 meses? Y después hablamos. Y la otra cosa que ella planteaba, que me pareció muy interesante, que lo había tomado de un autor que se llama Tomlinson, de un texto que nunca encontré, así que si alguien lo encuentra o lo conoce, por favor me lo envía. Dice que Tomlinson usaba una
una imagen que era muy potente. Él decía, a ver, si alguien me dijera que tengo que comprar camisetas de fútbol para mis alumnos en mi clase y que tengo que tratar de que más o menos les queden las camisetas, hay una respuesta posible que es un único talle de camiseta, ya sé que no va a andar. Hay una respuesta extrema opuesta que es a cada uno un traje sastre, ¿sí? Y hay una respuesta bastante razonable que es comprar 3 talles de camiseta. Y él usaba esta metáfora para decir, no estamos diciendo que la única respuesta posible a la monocronía, no usaba estas palabras, son mías, es el seguimiento exhaustivo del recorrido individual de cada sujeto. Pero quizás con 3 talles nos iría mejor. Bueno, ¿dónde se aprende a programar 3 talles? Si la formación docente no enseña a programar 3 talles, estamos repitiendo el mismo problema y bueno, nos vamos a encontrar dentro de 10 años hablando de las mismas cosas. Yo no voy a estar, pero vamos a ver. Me parece que ya estamos.